Bienvenido a todos los asistentes. Mi nombre es Francisco José Quiñonero y soy investigador postdoctoral del Departamento de Anatomía y en Biología Humana de la Universidad de Granada. Hoy vengo a presentarles la ponencia titulada Uso de la inteligencia artificial como herramienta para el estudio de la anatomía humana. Una revisión sistemática. Comenzamos con una breve introducción acerca de la importancia de la anatomía en la formación sanitaria. La anatomía hoy en día sigue siendo una formación imprescindible para todos los profesionales sanitarios, especialmente para dos tipos, que serían entre los que tenemos los cirujanos y los radiólogos, que necesitan un conocimiento de la anatomía humana muy extendido, debido a que deben de conocer todas las estructuras perfectamente para poder identificarlas y trabajar sobre ellas. Junto con la fisiología, la patología y el razonamiento clínico, pues todas estas disciplinas van a formar la piedra angular de la formación clínica. Y en los estudiantes de las ciencias sanitarias, el conocimiento de esta anatomía va a permitir el aprendizaje de la fisiopatología, mejorar la habilidad de examinar un paciente y también, por lo tanto, facilitando la obtención de un diagnóstico que sea eficaz. Con respecto a la formación que posee el estudiantado de ciencias sanitarias sobre anatomía, tenemos que destacar que se han realizado varios estudios a lo largo de los años y en todas partes del mundo. Y en este caso, los estudios demuestran que los estudiantes consideran que la anatomía es una asignatura muy relevante en toda la etapa de su formación, es decir, a lo largo de su carrera. Pese a ello, la gran mayoría considera poseer conocimientos anatómicos insuficientes. Y en este punto, los docentes de anatomía nos planteamos el por qué. Y esto pues se puede ver a varios problemas. Está claro que durante los últimos años se ha producido un descenso en las horas de estudio de la anatomía general, por el hecho del descenso en las horas de estudio en todas las asignaturas, y en este caso pues afecta tanto a la anatomía general, la neuroanatomía y también a la embriología. Y también durante los últimos años se ha producido una reducción del aprendizaje mediante disección cadavérica, virando esta formación a otros tipos de docencia, otros tipos de metodologías docentes. Y en este caso, esta reducción en la disección cadavérica se puede ver a la falta de cuerpos para la disección o también a la posible generación de sentimientos negativos que se producen en los estudiantes, con muchos de ellos pasando por ansiedad o miedo cuando se exponen a los cadáveres. Es por ello que varios estudios tratan de evaluar la eficacia de distintas metodologías para aprender anatomía en distintas universidades y también la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje que se les imparte. Por lo tanto, estamos viendo que el hecho de todas estas mejoras en la formación de anatomía pues es un hecho muy relevante y que se está estudiando en varias partes del mundo, puesto que preocupa en los departamentos de todas las universidades. En este punto, y como docentes, nos planteamos cuáles son las nuevas técnicas que podemos usar para la mejora de la calidad docente. Y en este caso, bueno, pues durante los últimos años pues, se han planteado distintas herramientas que puedan facilitar el aprendizaje de la anatomía. En este caso, nos tenemos que basar en que el 64% de los estudiantes de anatomía, según algunos estudios, poseen aplicaciones médicas en sus móviles, pero pese a ello siguen prefiriendo un aprendizaje tradicional frente al uso de la tecnología. Y en este caso, lo que tenemos que conocer es que durante los últimos años se han desarrollado tecnologías que son muy potentes y que pueden ser utilizadas en el ámbito de la educación. Y en este caso queremos introducir la inteligencia artificial. La rápida evolución de la inteligencia artificial ha motivado pues, el desarrollo de nuevos algoritmos que permiten o que van a permitir transformar la educación médica. Y en este caso vemos cómo esta inteligencia artificial nos puede permitir generar experiencias docentes personalizadas y adaptativas para los estudiantes y además tener una mejor precisión en el diagnóstico clínico y en la toma de decisiones con respecto a los pacientes. Por lo tanto, vemos que esta IA va a impulsar un poquito todos los avances futuros en el ámbito de la educación. Y visto todos estos precedentes y la rápida expansión que se está produciendo por parte de la IA a nivel mundial, los objetivos que nos planteamos en este trabajo sería llevar a cabo una revisión sistemática de los distintos usos en los que actualmente se emplea la IA en el aprendizaje de anatomía humana por parte de los docentes de distintas áreas médicas y, por otro lado, conocer el uso que realiza el alumno y su evaluación acerca de esta herramienta para el autoaprendizaje y el estudio de la anatomía humana. Para ello, la metodología utilizada se basó en la realización de una revisión sistemática siguiendo las direcciones de la declaración Prisma. En este caso, las búsquedas de todos los artículos científicos, de todas las publicaciones, se realizó en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science, y como términos de búsqueda o términos MES, se emplearon Artificial Intelligence, Anatomy y Medical Students.
En este caso vemos un diagrama de flujo del proceso de búsqueda que se llevó a cabo, en el cual se buscaban entre bases de datos, como hemos dicho anteriormente. Se obtuvieron 17 resultados en PubMed, 43 en Scopus y 29 en Web of Science. Por lo tanto, tuvimos un total de 89 resultados, de los cuales 31 se encontraban duplicadas entre las distintas bases de datos, y posteriormente se establecieron criterios de inclusión y exclusión para determinar cuáles eran los artículos que pueden ser introducidos en esta revisión sistemática. En este caso se descartaron 30 artículos por no ser publicaciones originales, uno por el idioma ya que estaba escrito en ruso y otros 16 tras leer el abstract y ver que no coincidía con la temática que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, en un total de 11 artículos se evaluó el texto completo, de los cuales 2 fueron excluidos al ver que la temática realmente no correspondía a lo que nosotros buscábamos en esta revisión sistemática. Por lo tanto, se incluyeron un total de 9 artículos en la revisión. 9 artículos concretamente que se habían publicado durante los últimos 5 años. Una vez visto esto, pues pasamos ya a la exposición de los resultados. Y en este caso tenemos que distinguir que las aplicaciones de la IA en la formación anatómica o en la docencia anatómica se dividieron en 3 apartados bien diferenciados. El primero de ellos sería el empleo de la IA en la formación quirúrgica, y aquí pues tenemos un par de artículos que vamos a exponer a continuación. El primero, de Lepard y colaboradores, llevado a cabo en el año 2023, pues realizar una comparación entre la capacidad de ChatGPT de crear un protocolo quirúrgico para la realización de una cirugía del labio leporino frente a un protocolo que había sido generado por un cirujano cráneo-maxilofacial sin haber visto el protocolo generado por ChatGPT previamente. En este caso, pues se compararon ambos protocolos y se realizaron encuestas a residentes del hospital, tanto especialistas como no especialistas, para ver cuál era el protocolo que mejor se adaptaba o que más comprendían. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Lo primero que tenemos que indicar es que los residentes de cirugía plástica y reconstructiva identificaban los errores generados por ChatGPT en la elaboración del protocolo de forma sencilla. Luego también otro resultado que tuvimos que otros residentes médicos tuvieron dificultad para adivinar quién había escrito el protocolo, es decir, no tenían capacidad diferencial entre el protocolo escrito por el médico, por el especialista o por la IA. Y por último, tenemos que destacar que la IA realizó una explicación más sencilla de este protocolo. Por lo tanto, todos aquellos médicos que no eran especialistas en el área de maxilofacial, pues vieron que el protocolo generado por la IA era más sencillo y más fácil de seguir dependiendo de su formación. En otro estudio, llevado a cabo por Whiten y colaboradores, se usó la IA para procesar imágenes neuroanatómicas, pudiendo ser estas útiles en la formación neuroquirúrgica. En este caso, los resultados mostraron que la IA fue capaz de generar anotaciones acerca de las estructuras anatómicas que se encontraban en cada una de las imágenes con una precisión del 91,8% frente a una anotación manual realizada por un experto. Por lo tanto, veíamos que esta IA era capaz de detectar determinadas estructuras anatómicas en todas estas imágenes. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de modelos es útil para el aprendizaje y el entrenamiento de nuevos neurocirujanos empleando esta inteligencia artificial. En nuestro segundo punto, analizamos el empleo de la IA para la enseñanza en anatomía. En este caso, Todd Fliss y colaboradores tratan de descubrir la capacidad y el potencial uso de ChatGPT para su uso en docencia e investigación en anatomía. Para ello, lo que se hizo fue realizarle 18 preguntas distintas a la IA y ver cómo las respondía. Los resultados que obtuvieron estos investigadores fue que la IA generó descripciones anatómicas correctas, dio información acerca de la relevancia clínica de todas estas estructuras de las cuales se cuestionaba y de su relación con estructuras cercanas. Además, fue una herramienta útil para la realización de resúmenes y ofreció ayuda con terminología anatómica compleja. Por último, también fue útil en el ámbito docente, puesto que generó preguntas de elección múltiple y de relación que podían ser clasificadas en varios niveles de dificultad, por lo tanto mostrando su eficacia para el estudio y también como herramienta docente en anatomía. Otros autores, como Collins y colaboradores, generaron un modelo de GPT entrenado con material de anatomía disponible de forma open source. Este modelo se llamaba Anatomy GPT. En este caso, los resultados que mostraron fue que en este modelo que había sido entrenado con material de anatomía, el rendimiento respondiendo a preguntas sobre anatomía era mucho mejor que ChatGPT, que es un modelo generalista, en preguntas anatómicas sobre anatomía general, neuroanatomía, embriología y histología.
Y además, añadido a este rendimiento, este GPT, dado que había sido introducida varias información open source, era capaz de aportar referencias bibliográficas mientras respondía a las preguntas. Mientras que este hecho no era replicable por ChatGPT, que no era capaz de indicar ningún tipo de bibliografía. Otro de los estudios también que se analizó fue realizado por Bertemati y colaboradores. En este caso, la IA se utilizó en el ámbito de la enseñanza complementando a un modelo educativo de Flipped Classroom, es decir, de clase invertida, para el estudio de la anatomía del hígado. Cuando hablamos de Flipped Classroom o clase invertida, hablamos de un modelo en el cual los estudiantes se preparan una clase o un determinado tema y lo exponen tanto al docente como a sus compañeros. En este caso, se llevó a cabo este modelo impulsado por IA y los resultados fueron bastante sorprendentes. La metodología docente basada en esta combinación de ambas metodologías permitió incrementar el conocimiento del alumno sobre la anatomía del hígado. Por otro lado, también los alumnos se volvieron más autoconscientes del nivel de conocimiento anatómico que poseían, puesto que al principio del estudio, pues lo mismo pensaban que tenían un poquito menos de nivel o un poco más de nivel de conocimiento del que realmente poseían. Y por último también pues se incrementó la calidad educativa gracias a este método apoyado por IA frente a otro control en el cual no se usó esta implementación de la IA en la metodología de Flipped Classroom. Otro estudio también fue realizado por Estambul Castellano y colaboradores en el año 2022. En este caso, la IA se implementó en un software de gamificación enfocado a mejorar la calidad docente. Y en este caso, bueno, los resultados que se obtuvieron al implementar este software de gamificación es que las recomendaciones de aprendizaje que se encontraban apoyadas por inteligencia artificial eran adecuadas, es decir, los alumnos, dependiendo de lo que iban respondiendo, pues la IA les ayudaba a aprender sobre lo que no conocían. Por otro lado, que la gamificación aplicada en anatomía es un gran recurso para el apoyo del aprendizaje y los estudiantes que la utilizaron frente a un grupo control pues mostraron unas mayores calificaciones. Y por último, la IA implementada pues, permitió conocer qué aspectos había que mejorar en cada estudiante, siendo eficaz por lo tanto para su autoaprendizaje. El último estudio con respecto a la enseñanza de anatomía lo hizo Gini y colaboradores, en el cual se analizó el uso de la IA por parte del alumno en el aprendizaje de anatomía en varios encuestados. En este caso, los resultados mostraron que el 55% de alumnos usaba la IA para el aprendizaje de contenidos teóricos y el 34% lo habían utilizado para el aprendizaje en prácticas hospitalarias. También el 83% de los encuestados afirmaban que la IA permitía incrementar su conocimiento en conceptos médicos complejos, facilitando además el acceso a información médica e incrementando la precisión de diagnóstico. Y por último también, bueno, los estudiantes al ser preguntados, pues eran partidarios de la implementación de toda esta IA en la enseñanza anatómica tradicional. Por último, toda esta IA también se empleó para la elaboración de material docente. En este caso, Manzato y colaboradores emplearon la inteligencia artificial para la segmentación de órganos a partir de imágenes tomográficas. En este caso, estos modelos de IA fueron capaces de realizar una segmentación de los órganos, en este caso casi todos eran huesos, con una eficacia del 83,54%. Resultados que no eran tan elevados, puesto que quizá había una falta de muestras o una falta de imágenes tomográficas que se les dio a la IA para entrenarla. Por lo tanto, esto era un proceso que en el caso de que se hubiesen dado un poquito más de imágenes, algo más de muestras a la IA, pues podría haber optimizado y haber hecho con mayor calidad. Pero, sin embargo, se muestra como una herramienta potente que podría permitir la elaboración de un atlas del cuerpo humano que contenga una segmentación de todos estos órganos usando este modelo de IA. Por lo tanto, visto todos estos resultados, las conclusiones que obtenemos son las siguientes. La primera de ellas es que la IA es una herramienta capaz de complementar la formación en anatomía, siendo capaz de ofrecer conocimientos a estudiantes y profesionales, o de ser implementada en procesos de gamificación. Por otro lado, su incorporación en la docencia universitaria, concretamente en el área de anatomía, debe de ser progresiva, permitiendo la adaptación a su uso por parte del profesorado. Y finalmente, la figura del docente destacamos que sigue siendo importante, pese a que la IA va a tener una utilidad imprescindible durante los próximos años para incrementar la calidad docente. Muchísimas gracias por su atención y un cordial saludo.